Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con las clases virtuales del área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Operaciones con funciones. El propósito fundamental de la presente sesión es construir la adición, la sustracción, la multiplicación, la división y la composición de dos o más funciones dadas, especificando principalmente el dominio de la función resultante. Ese es el propósito. Siempre en toda operación vamos a determinar, lo primero que hay que hacer es hallar el dominio de la función resultante. Si ese existe, proseguimos. De lo contrario, no habrá esa función que se nos pide. Asimismo, también determinar el rango de las operaciones descritas. Vamos a ver. Operaciones con funciones. Sean f y g, dos funciones cuyas reglas de correspondencia son f de x y g de x. Entonces, adición. La adición es, la función f más la función g es igual al conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f más g de x, y esto se define como f de x más g de x. Para todo x que pertenece al dominio de f más g. ¿Y cómo sería el dominio? Simplemente es la intersección de la función f con la función g. Sustracción. f menos g es igual al conjunto de pares ordenados x, y, al que y es igual a f menos g de x. Y esto se define como f de x menos g de x. Para todo x que pertenece al dominio de f menos g, igual que viene a ser la intersección del dominio de f con el dominio de la función g. Multiplicación. f por g, conjunto de pares ordenados de x, y, tal que y es igual a f por g de x. ¿Cómo se define? Como f de x por g de x. Para todo x que pertenece al dominio del producto de f por g, y ese dominio viene a ser también el dominio de f interceptado con dominio de g. Como ven, en todas las operaciones que estamos viendo, el dominio de la función suma, resta o producto es la intersección de la función f con la función g. División. f sobre g es igual al conjunto de pares ordenados de x, y, tal que y es igual a f sobre g de x. ¿Y cómo se define? f de x dividido entre g de x. Para todo x que pertenece al dominio de f sobre g, g es igual a la intersección del dominio de f con dominio de g. En este caso, menos los elementos x que pertenecen al dominio de g, donde g de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque el denominador nunca puede ser 0. De lo contrario, sería una cantidad indeterminada. Esta es la diferencia con el resto de los dominios para cualquier tipo de función. Composición de funciones. Antes de entrar a la composición de funciones, te quiero decir de que si tú sabes en álgebra sumar, restar, multiplicar, dividir expresiones algebraicas, eso mismo vamos a aplicar ahora en lo que se llama funciones. Composición de funciones entonces. Sean f y g dos funciones cuyas reglas de correspondencia son f de x y g de x. Si x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g, entonces la composición de f y g, denotado por g compuesto con f, se define por g compuesto con f es igual a conjunto formado por pares ordenados x, y, tal que y es g función de x. Para todo x que pertenece al dominio de g compuesto con f. Y en este caso, ¿cómo es el dominio de la función compuesta? Dominio de g compuesto con f es igual a conjunto de elementos x, tal que x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g. Mucho cuidado con esta interpretación. Cuando dice dominio de g compuesta con f, el primero que va a ir es básicamente la parte más interna, de derecha a izquierda. Entonces sería dominio de la función f. Y f de x, o sea, la imagen de esta función f, debe pertenecer al dominio de la función g. Ojo, no es conmutativo, o sea, g compuesto con f es diferente a f compuesta con g. Entonces, si tú verificas cómo se halla el dominio para una función compuesta, el resto del problema es bastante sencillo, porque ya sabes hallar dominio, rango de cualquier función, llámese polinómica, llámese cuadrática o llámese de raíz cuadrada, etc. Entonces se hace bastante fácil. Mira, nota te digo. F compuesta con G
será conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a f compuesta de g de x. Y esto es igual ahora f función de g de x. Cuando era g compuesta de f, era g función de f de x. Entonces, ahora es al revés, por eso no es conmutativo. Y para todo x que pertenece al dominio, en este caso de f compuesta con g, otra vez, ¿cómo se halla ese dominio? Ese dominio de f compuesto con g es igual a conjunto de pares ordenados x, tal que x pertenece de derecha a izquierda. ¿A quién primero? A g, es dominio de g, y g de x, o sea, imagen de g, pertenece al dominio del primero, en este caso que es f. Eso es lo que tenemos que recordar, porque para el resto de las operaciones, básicamente la intersección del dominio de f con dominio de g, nada más. Para función compuesta, eso tenemos que conocer. Entonces, una vez más, dominio de f compuesta con g, conjunto de elementos x, tal que x pertenece de derecha a izquierda, no te olvides, dominio de g, y la imagen pertenece al dominio de f. Propiedades. La primera propiedad, g compuesta con f existe si, solo si, rango de f interceptado con dominio de g es diferente de 0. Una segunda propiedad, g compuesta con f es diferente a f compuesta con g. Tercera propiedad, g compuesta con f compuesta con h es igual a g compuesta con f compuesta de h. Se puede asociar, de eso no hay ningún problema. Estamos agrupando en ello. Cuarta propiedad, existe una única función identidad y, tal que f compuesta con i es igual a f, o i compuesta con f es igual a f para toda función f. Esto cuando la función es identidad, solo en ese caso. Quinta propiedad, f más g compuesta con h es igual a f compuesta con h más g compuesta con h. O sea, básicamente está aplicándose la propiedad distributiva. Está multiplicando a cada uno y por separado. Igualito, cuando va a ser un producto f por g compuesta con h, será f compuesta con h porque está multiplicando por g compuesta con h. Nada más. Propiedad 7. El dominio de g compuesta con f está incluido en el dominio de f. Mira, de derecha a izquierda estamos viendo. Entonces, el rango de g compuesta con f estará incluido en el rango de g. Dominio es la primera componente. El rango, segunda componente. En este caso, si para dominio era el de la derecha, para el rango es el de la izquierda. ¿Estamos bien? De esa forma, conociendo algunas propiedades, solamente algunas, como te indico, principalmente tú debes conocer el dominio, cómo sería el dominio para las diferentes operaciones. Recuerda, en el trabajo de operaciones con funciones, o álgebra de funciones también se le denomina, el primer paso es determinar el dominio. ¿Cómo se halla para las 4 operaciones? Interceptando el dominio de f con el dominio de g. Pero para función compuesta, recuerda, si me dice f compuesta con g, conjunto de elementos x tal que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f, de derecha a izquierda. Nada más con eso vamos a resolver nuestro ejercicio de forma fácil. Ahora, pasamos a la parte práctica de resolver muchos problemas tipos, en otras palabras. Yo te invito a que tú observes con detalle y mucha concentración los siguientes videos y en base a eso tú puedas resolver también los problemas propuestos en la ficha. No te olvides, la práctica en todo momento nos va a hacernos conocedores de cualquier tema y de cualquier tipo de problema. Si no practicamos, va a ser imposible. Si practicamos, se nos va a hacer muy fácil. Entonces, pasamos a la parte práctica.